Globovisión Salud. Factores como la mala alimentación, hábitos que no sean saludables son factores que favorecen a la aparición del envejecimiento temprano. Pero ¿cómo ayuda la oxigenación hiperbárica en esto? Para responderme todo este tema está conmigo el doctor Juan Carlos Méndez, médico cirujano, especialista en medicina antienvejecimiento. Gracias por acompañarme la tarde de hoy, doctor. ¿Cómo está, Oriana? Muy bien, gracias. Doctor, quisiera saber qué pasa. Todos conocemos la importancia del oxígeno, pero ¿qué pasa cuando no llega el suficiente a nuestro cuerpo, a nuestros órganos? Bueno, bien, tú sabes que el oxígeno es lo primero que nosotros hacemos cuando nacemos y de hecho la primera respiración del bebé es para pegar ese grito que es saludable, pues porque nos hace pensar de que el bebé ha oxigenado, ha ampliado sus pulmones y ahí comienza realmente la respiración pulmonar, lo cual se traduce luego en una respiración circulatoria que va a garantizar que nuestros tejidos pues tengan un funcionamiento aeróbico. Eso quiere decir que va a producir la energía necesaria para poder cumplir con sus funciones celulares y los tejidos y órganos, aparatos correspondientes, ¿no? Ahora bien, si un tejido se queda sin oxígeno, ¿qué pasa? Comienza a disminuir su rendimiento. Así como cuando nosotros de repente quedamos asfixiados por alguna razón, por alguna causa mecánica, obstructiva, alguna enfermedad, obviamente perdemos rendimiento. Así mismo pasa con las células. Entonces tiene que entrar un mecanismo secundario en la producción, por ejemplo, del ácido láctico, que sabemos que al final produce mucho dolor e inflamación de los tejidos y se va empeorando hasta llegar hasta el cáncer inclusive, ¿no? Porque la célula busca un mecanismo de supervivencia donde ya no puede utilizar la respiración aeróbica, sino anaeróbica. Entonces nosotros buscamos en medicina antienvejecimiento prevenir esos procesos degenerativos. ¿Qué nos podría indicar que quizás algún tejido de nuestro cuerpo no está suficientemente oxigenado? El dolor. Cuando hay dolor, definitivamente hay hipoxia. O sea, falta de oxígeno en nuestro tejido. Y por eso nosotros los médicos buscamos garantizar la circulación, la respiración y la entrega de ese oxígeno a nuestros tejidos, o sea, dado esas condiciones. Ahora, bien, si hay un tejido, por ejemplo, que está inflamado, que la separación entre el vaso sanguíneo y la célula es muy grande porque hay edema, porque hay líquido, entonces la presión pasando de oxígeno disminuye, por lo tanto esa célula comienza a sufrir. ¿Cómo sufre? A través de sustancias inflamatorias como lo es las bradicininas, las histaminas, y eso produce dolor. Entonces, ¿qué es lo que debemos garantizar? Que el oxígeno, así como la comida, los alimentos llegan a nuestra casa, garantizar que haya suficiente para que la célula pueda funcionar normalmente. Entonces, ¿qué papel juega la oxigenación hiperbárica como alternativa para mejorar esto? ¿Cómo sería este tratamiento? Claro, primeramente nosotros respiramos hasta un 100% de oxígeno, obviamente a través de la atmósfera, ¿no? Que tiene 21% de oxígeno. Ese oxígeno, pues, obviamente va a estar distribuido en nuestras células a través de los glóbulos rojos, que son los transportes, y que tiene 12 a 14 miligramos de hemoglobina, pero que finalmente viene a ser como ese autobús, ¿no? Ahora, cuando ese autobús está repleto ya no puede llevar más oxígeno. Entonces, si hay una deficiencia, por ejemplo, de hemoglobina, porque hay una anemia, por un trastorno circulatorio, porque hay una inflamación, ese oxígeno no va a llegar adecuadamente a nuestros tejidos y hay un sufrimiento. ¿Qué hacemos con medicina hiperbárica? Yo siempre digo que cómo es más fácil llegar al centro de Caracas, por ejemplo, con un autobús, con nuestro vehículo o en mototaxi. Entonces uno dice, bueno, obviamente te vas a entrar a los carros en mototaxi, eso es lo que hacemos en medicina hiperbárica, llevar atómicamente el oxígeno en el plasma sanguíneo, que normalmente no va ahí. Entonces va atómicamente como una molécula de oxígeno, como un átomo de oxígeno, y va a llevar a presión el oxígeno a los sitios que más lo necesitan. Entonces, donde hay dolor, donde hay inflamación, donde hay degeneración, el oxígeno hiperbárico garantiza que la célula recupere su funcionamiento normal. ¿Existiría alguna contraindicación para aplicarlo? Claro, hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Por ejemplo, si hay un problema de obstrucción de las vías respiratorias superiores, una gripe, rinitis, obviamente la presión hiperbárica es como estar en un avión. Cuando vamos en el avión hay presurización y eso hace que podamos romper los tímpanos. Entonces se producen los traumatismos pues, de esto, ¿no? Y hay otros que son muy relativos, ¿no? Que son, por ejemplo, personas que tienen claustrofobia, por supuesto, a la cámara hiperbárica, ¿no? Donde hay dos tipos. Hay uno que son las monoplazas, donde una sola persona se introduce con una camilla, obviamente hay unas ventanas, o las multiplazas, donde hay varios asientos como si fuera un avión y la gente pues se pone una mascarilla y es un poquito más cómodo. Doctor Méndez, quisiera saber cuál es la duración de esta terapia.
En general dura 45 minutos, donde uno hace una compresión suave para permitir la tolerancia de esta compresión, pues vamos a del oxígeno y el aire hiperbárico, y luego dura como media hora en isopresión, donde el paciente está recibiendo ciertas instrucciones, ciertas meditaciones, y luego viene la descompresión. Pero hay pacientes que necesitan mucho más terapia, por ejemplo, los síndromes de compresión de los buzos, que tienen ese problema que ascienden muy rápido, entonces pueden estar 5 o 6 horas en una cámara hiperbárica, o puede haber inclusive cirugías dentro de cámaras hiperbáricas. Entonces cada quien tiene una indicación específica. Mencionaba que esta alternativa también se aplica para el cáncer. Obviamente hay que dejar claro que es una alternativa, un complemento de tratamiento, pero ¿cómo funciona para las personas con esta enfermedad? Claro, en los casos de pacientes con cáncer, pues nosotros recomendamos como un coadyuvante en el tratamiento, porque esta célula ha entrado en una fase anaeróbica, o sea, es decir, que no respira adecuadamente. Si nosotros logramos que esa célula pueda respirar, la célula se puede reconvertir en una célula normal, pero si no, ese oxígeno es tóxico para las células cancerosas. Entonces, en este caso, lo utilizamos paralelamente con sus oncólogos, tratamientos de quimioterapia, radioterapia, cirugía, obviamente para garantizar que las células normales aguanten ese producto inflamatorio de todo este tratamiento bastante fuerte para los pacientes con cáncer, pero ayudamos a que también sea tóxico para las células cancerosas. Doctor, ¿sus vías de contacto? Bueno, siempre le invitamos a visitar nuestra página web a través del www.medicinantienvejecimiento.com, con una sola, medicinantienvejecimiento.com, o a través de nuestras redes sociales, @doctorantivejez, con la palabra completa, Doctor Antivejez. Gracias por acompañarme la tarde de hoy. Conversamos con el doctor Juan Carlos Méndez, médico cirujano especialista en medicina antienvejecimiento.